Ezequiel el profeta. Datos personales. Significado del nombre de Ezequiel. Dios fortalece. Padre. Sacerdote Buzi. Su nacimiento fue en el 642 a.C. Tuvo una esposa la cual la palabra no revela su nombre. Ministerio profético lo realizó en Babilonia. Ezequiel fue uno de los desterrados por Nabucodonosor proveniente de la línea sacerdotal. Era un hombre versado en la ley y conocedor de las actividades del templo. Su ministerio y el de Jeremías junto con el de Daniel coincidieron. Jeremías en Jerusalén, Ezequiel con los desterrados en Babilonia, pero más que todo en el desierto, y Daniel en la corte del rey de Babilonia. Yahvé comisionó a Ezequiel casi para lo mismo que comisionó a Jeremías, para que denunciara los pecados del pueblo y para que se volvieran a la fe verdadera. En sus tiempos la idolatría era algo común. El pueblo no obedecía la ley, eran hijos rebeldes, se rebelaron contra Yahvé, hijos de duro rostro, empedernidos de corazón, zarzas, espinos y escorpiones. Se le encomendaba al profeta que denuncie los pecados del pueblo y se le advierte que ellos no escucharán. Se le dice que si no le predica al pueblo y estos no se arrepienten, la sangre de estos estará sobre su cabeza, pero si se les predica y estos no escuchan, estará libre de culpa por el pecado del pueblo. Visión profética del trono de Yahvé. El ministerio de Ezequiel empieza con una revelación del trono y grandeza de Yahvé, en donde Dios se le muestra a Ezequiel como el Todopoderoso y como él tiene el control del mundo y sus acontecimientos. Visión de Ezequiel del trono de Yahvé. Viento tempestuoso con dirección del norte, una nube de fuego envolvente y un resplandor alrededor, y en medio del fuego algo que pareciera como bronce refulgente. En medio de ella lo que pareciera la figura de cuatro criaturas vivientes. Se parecían a hombres, tenían 4 alas y 4 caras, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies era como becerros, y dentellaban a manera de bronce bullido. Tenían manos de hombre. Sus caras eran una de hombre, una de león, cara de buey, cara de águila. Su aspecto era como el carbón encendido y salían relámpagos del fuego. Una rueda sobre la tierra juntos a los seres vivientes. El color de ella era como el crisólito, y las 4 tenían una misma semejanza, eran como ruedas en medios de ruedas. Sus aros eran espantosos y altos y llenos de ojos, y las ruedas y los seres vivientes se mueven al mismo tiempo. Las ruedas le dan energía a los seres vivientes, y sobre la cabeza de los seres vivientes había una expansión o techo parecido a un cristal. Con 2 alas cubrían su cuerpo. Sus alas sonaban como muchas aguas, y sobre la expansión se veía un trono de piedra de zafiro, y hombre sentado sobre él. Era como el fuego, como bronce refulgente desde los lomos para arriba y de los lomos para abajo. Vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. El viento tempestuoso desde el norte representa pueblos y muchedumbres. Imperio babilónico. Nube envolvente representa pueblos, gentes y muchedumbres e imperios. Fuego. Representación de destrucción. Bronce. Representación de juicio. Por encima de ellas 4 criaturas vivientes con apariencia de león, águila, toro o buey, y ser humano. León. Rey de la selva, símbolo de realeza, dirección, mando real, estandarte de Babilonia. Águila. Representa la justicia divina proveniente del cielo, vista aguda. Todo está descubierto ante el águila, que todo lo ve, lo que quiere decir que es la vista de Dios, al cual está descubierto todos los secretos de la humanidad y sus hechos. Toro y buey. Representa la vitalidad, la fuerza y la potencia de Dios para realizar sus actos. Mano fuerte. Cara humana. Representa la inteligencia, la semejanza de la creación con Dios, el cual lo creó todo. Las 4 criaturas son distintas, pero representan calidades de Dios. Son querubines a su servicio. Sus pies eran de becerro. Representan el sacrificio del Mesías y centellaban como bronce, que representa juicio, ira de Dios, castigo. La apariencia de las criaturas era con forma de cuerpo humano, y eran parecidos al carbón encendido, a apariencia de fuego, y los rayos que salían del fuego es el idioma de Dios comunicándose con los querubines. La rueda, que eran 4, representa el mundo, el cual es visto por el omnipotente de Dios, que se representan en los ojos, que tiene las ruedas por todos lados. Las ruedas se movían junto con los querubines, ya que estos ministraban a Yahvé las órdenes que estos le daban y le llevaban informe a Yahvé de lo que veían en el mundo. Espiaban el mundo y cumplían las órdenes de Dios. Se muestra una expansión que representa al tres cielo, donde mora el Dios vivo. En la expansión había un trono que representa autoridad, poder, mando, y un hombre sentado como fuego, que representa juicio de Dios, palabra vivificante, consumación, y bronce, que representa juicio, justicia divina. Es una visión
visión representativa de Yahvé, en donde le dice a Ezequiel que él tenía y tiene el control mundo y que él estaba en control de la situación venia del norte, porque al norte del tercer cielo está el trono de Dios en las alturas inaccesibles, y también en representación de que él traería el juicio contra Jerusalén desde el norte, desde Babilonia, su instrumento de juicio y denunciación contra el pueblo y la congregación. Porque es el juicio de Dios. Ezequiel es ungido con Espíritu Santo de Dios para predicar a los desterrados de Israel que se encuentran en Babilonia y decirles que él traería juicio contra Judá por su desobediencia hacia la ley de Dios. Eran hijos rebeldes, se rebelaron contra Yahvé, hijos de duro rostro, empedernidos de corazón, no querían escuchar palabra de Dios, cambios en los decretos de Dios y las ordenanzas no anduvieron en la ley, profanaron el santuario, adoración en los montes altos a deidades profanas, altares en los lugares altos donde el pueblo adoraba a dioses y demonios. La tierra estaba llena de delitos, sangre había regada sobre la tierra, la ciudad llena de violencia, adoraban imágenes y le dieron la espalda a Yahvé, imaginan perversidad, dan mal consejo, multiplicación de muertos en sus calles, hicieron como las costumbres de las naciones, falsos profetas, los profetas profetizaban mentiras en su propio corazón, insensatos, andaban en pos de su propio espíritu y nada ven, zorras en el desierto, vanidad, adivinación mentirosa. Yahvé no envía a los hombres que profetizan en Jerusalén visiones vanas, decían paz pero no había paz, el pueblo había caído en pecado en su totalidad, sarmiento de poco valor, prevaricaron contra Dios. Yahvé le dice a Israel que Sodoma y Gomorra son más justos que ellos, la llama prostituta, porque ante el palo y la piedra se inclinaron y rebajaron y confiaron más en las alianzas humanas que en Dios. Usura al pueblo, no se respeta al huérfano ni a la viuda ni al extranjero. Los políticos y líderes estaban detrás de los sobornos y riquezas, nunca dictaban justicia al pueblo, fornicación, adulterio, brujería. Los pastores de Israel no enseñan al pueblo debidamente, estos pastores se apaciguan a ellos mismos, el pueblo se descarría por pastores inicuos. Los pastores son ricos y gordos, se enriquecen del rebaño, tratan mal a las ovejas. También Yahvé denuncia que las ovejas tienen malos tratos entre sí, las ovejas ensucian el agua que representa la palabra de Dios. Simbología profética del libro de Ezequiel. Yahvé da de comer un rollo a Ezequiel, el cual contiene endechas y lamentaciones. Esto después de fortalecer a Ezequiel con Espíritu Santo y mandarlo a predicar arrepentimiento al pueblo de Israel. Este rollo contiene instrucciones de parte de Dios al pueblo. Dios convierte a Ezequiel en un hombre de autoridad y fuerza ante el pueblo, hace que sus palabras tengan peso ante sus autoridades. Como profeta de Dios lo pone como atalaya del pueblo, lo que quiere decir que comisiona a Ezequías como hombre que da señal de los juicios que vienen sobre el pueblo por su desobediencia. La primera representación que Yahvé manda a hacer a Ezequías es una representación de un sitio a Jerusalén, de un ejército invasor. La representación se hace en un adobe, el cual es un ladrillo de arcilla en donde el profeta dibuja a la ciudad de Jerusalén, y alrededor del adobe el profeta pone fortaleza y sitio, baluartes y campamentos y arietes alrededor, plancha de hierro en lugar de muro, y le manda a poner su rostro contra ella, una clara alusión de que Yahvé estaba en contra de la ciudad y que la entregaría en manos de sus enemigos. La segunda representación que Yahvé manda al profeta Ezequiel es la duración que tendría el pecado de los dos reinos, tanto el de Judá como el de Israel, ante los ojos de Dios. Le dice que se acueste 390 días del lado izquierdo por los pecados del reino de Israel y 40 días por los pecados del reino de Judá. Después el Eterno revela que cada día sería en realidad un año, lo cual nos dice que los pecados de Israel durarían 390 años y los pecados de Judá durarían 40 años. Los reinos se separaron en 928 a.C. Si restamos 928 años menos 390, nos da una fecha histórica, el 530 a.C., en donde se da la caída de Babilonia por intermedio del imperio de los medos y los persas y el fin del destierro judío-israelí en Babilonia de 70 años. Pero Ezequiel revela la profecía en el año 597 a.C. y dice que el pecado de Judá duraría 40 años ante los ojos de Yahvé, y vendría el juicio, el castigo. Los 40 años son representados en la historia por el rey Jonías, que reinó 30 años, y por su hijo Joachim, que reinó 11 años, y al cual el rey Nabucodonosor mató.
Su hijo y sucesor gobernó 3 meses, y lo sucedió su tío como rey vasallo de Nabucodonosor. Su nombre fue Sedequías, el cual reinó 11 años hasta la caída de Judá o Jerusalén en el 586 a.C., pero el reinado de Sedequías no cuenta en la profecía de Ezequiel, ya que este fue un rey vasallo bajo el dominio de una potencia Babilonia, reduciéndose la cuenta de 40 años de pecado de Judá a los reinados de Jonías, que reinó 30 años, y de su hijo Joacim, que reinó 11 años. Entonces tenemos que los pecados del reino del norte durarían 390 años desde la división de los dos reinos en 928 a.C. hasta la caída de Babilonia en 530 a.C., y los pecados de Judá durarían 40 años entre los reyes Jonías, que gobernó en 638 a.C. hasta el 608 a.C., y el rey Jonías, que gobernó desde el 608 hasta 597 a.C. Yahvé le dio al profeta Ezequiel el tiempo en que durarían la iniquidad de su pueblo, y el momento en que castigaría a su pueblo mediante la potencia Babilonia. Dios le revela al profeta que las condiciones del pueblo serían malas, ya que tendrían que cocinar sus alimentos, en este caso pan con excremento humano, dado a entender que la estrechez del pueblo sería totalmente radical. La tercera señal simbólica que Dios da a Ezequiel es que manda a afeitarse la barba, como señala el pueblo de lo que él hará por la desobediencia a los mandamientos dados a Moisés. Primero le dice que tome una balanza, esto representa medida, análisis, justicia, peso, examen, y en ella que pese y divida los cabellos en parte. El cabello habla del pueblo de Israel, y como Dios los juzgaría mediante hambre, peste, guerra y destierro, Dios le dice al profeta que una tercera parte del cabello la quemara al fuego, esto representa guerra, asedio militar, y otra tercera parte la cortara con espada, también representa guerra, invasión, y otra tercera parte la lanzará al cielo o al aire, esto representa destierro. Los ejércitos invasores se llevarán al pueblo al destierro, y en este destierro tampoco tendrán paz, ya que el Altísimo traería sobre ellos espada que los persiga. La cuarta señal que Yahvé da a Ezequiel que haga ante el pueblo es que saque sus pertenencias de la ciudad por la noche a la vista de todos, en una clara representación de destierro por los pecados que ha cometido Israel. Les dice que la visión no tardara, ya que el pueblo tenía por refrán que se tardaba la visión, sino que sería pronto el juicio. Le dice a los príncipes que serán atrapados por sus enemigos, y al rey se lo llevarán a tierra de los caldeos, pero ahí morirá. Yahvé dice mediante Ezequiel que si estuvieran parados yo, Daniel, y no es sobre la tierra, solo se salvarían ellos, diciendo con esto que el pueblo completo había caído en total pecado. Quinta señal de Dios a Israel: la esposa del profeta Ezequiel muere. Ezequiel quería mucho a su esposa, lo que representaba que Dios le quitaría el templo a Jerusalén en el juicio. Entonces tenemos que 390 años norte más 40 años el sur dan 430 años de castigo, y el castigo comienza en 605 a 430 años menos 70 de cautividad en Babilonia es igual a 360 años restantes si leemos Levítico 26. 18, 21, 27,28. Aquí nos dice que si Israel desobedecía y no volvía por los caminos correctos y seguía la desobediencia, Dios aumentaría el pecado por 7 veces. Entonces, si multiplicamos los 360 años restantes por 7 veces, nos daría 2520 años bíblicos definitivos. Pero estos son los años bíblicos, que difieren de nuestro calendario bíblico y profético. En la Biblia consta de 360 días. Sabemos que el periodo de juicio sobre Israel sería de 907.200 días en total. ¿A cuántos años representa 907.200 días en nuestro calendario gregoriano? Para saberlo debemos dividir el número de días por la duración de nuestros años. Si el año dura 365, 25 días, el 25 corresponde a los años bisiestos, entonces 907.200 días equivalen a 2483, 8 años de castigo sobre Israel. Finalmente tenemos una fecha concreta desde la desobediencia de los judíos al rehusarse al volver a su tierra hasta que el castigo final y las profecías terminaran. Debían pasar 2483, 8. El punto de partida del conteo comienza en la primavera de 536 A. Por lo tanto, si logramos contabilizar desde esa fecha los 2483, 8 años, se llega a la fecha 1947, 4, la fecha del nacimiento de Israel como nación moderna.
como fue el juicio de Dios contra Judá. Yahvé advirtió al pueblo de que su desobediencia a la ley y la Torá, y la idolatría a otros dioses y su confianza en el mundo material, traería consecuencias. Lo advirtió mediante el profeta Isaías, Jeremías y ahora Ezequiel, pero el pueblo no escuchaba la palabra de Dios, así que en la época del rey Sedequías el reino de Judá se niega a pagar y servir a Babilonia. Recordemos que Sedequías fue rey porque Nabucodonosor lo nombró. Se rebela contra él, y es aquí cuando se desencadena el juicio contra Jerusalén, y el reino de Judá. Israel despreciaba a los caldeos con los que pecó, y se prostituyó, pero esta bestia la odiaría, y la destruiría por sus pecados. Todo el juicio fue por voluntad de Dios. Dios se pone en contra de Judá y pelea en contra de ella. Dios manda 3 castigos: hambre, pestilencia, guerra y destierro. Dios castiga al pueblo, príncipes y religiosos según sus frutos, trayendo a un ejército extranjero, la potencia Babilonia, para que castigue a la ciudad y al pueblo. Dios promete que las armas del ejército judío se volverán en contra de ellos. Los aliados de Israel serán destruidos. Por Jerusalén no oír la voz de Dios, quedaría desierta. Los sacerdotes y profetas fueron destruidos por hablar mentira. El ataque a la ciudad se dio en la mañana. El rey Jehoiaquín, en el 8º año de su reinado, Judá fue atacada por el reino de Babilonia, y sitiaron la nación, y que saquearan los tesoros de la ciudad, y que deportaran hasta el que entonces era el rey Joaquín, el cual solo reinó 3 meses después de la muerte de su padre por parte del rey de Babilonia. El rey que nombró Babilonia también se rebeló en contra de ella. Su nombre fue Sedequías, y en el 9º año de su reinado Jerusalén vuelve a ser sitiada por Babilonia. Las alianzas de Israel fallan al ejército de Egipto volverse a su tierra por una emergencia, dejando al reino de Judá bajo el asedio babilónico, y tras 18 meses de sitio en el año 586 a.C., Babilonia abre brecha en la ciudad y toma Jerusalén. Durante 1 año y 8 meses Jerusalén fue castigada por los juicios de Dios. El sitio a Jerusalén trajo como consecuencia hambre, ya que sus habitantes no tenían cómo trabajar en los campos, y el comercio de pueblos extranjeros no entraba, ya que la nación se encontraba bloqueada por el ejército de Babilonia. A causa del hambre y la guerra, la gente moría en las calles, y la plaga y la enfermedad mermaron al pueblo hasta el punto que el pueblo cocía pan con excremento humano. Utilizaban el excremento como combustible. En la estrechez de su situación por falta de comida, se comían a los muertos, comían su carnet, y se mataban entre ellos por un simple pedazo de pan, cumpliéndose así la manera en cómo el Eterno castigaría a su pueblo por la desobediencia con hambre, guerra, enfermedad y destierro. En la invasión fue destruido el templo de Jerusalén, y los instrumentos para el oficio sacerdotal en el templo fueron llevados a Babilonia. Se desconoce si el arca fue llevada a Babilonia, la ciudad, y los muros fueron destruidos y demolidos. Juicio contra las naciones que hicieron pecar a Israel. Dios levanta al reino de Babilonia para castigar a las naciones, a Judá primeramente por sus pecados. Isaías capítulo 39 versículo 6 al 8, Jeremías capítulo 4, Daniel capítulo 2 versículo 36 al 38. Yahvé el Todopoderoso da poder y gloria a este reino para que castigue a inequidad de su pueblo y a los que hacen pecar a Israel por su influencia política, religiosa y militar. Profecía contra Amón. Los amonitas, un pueblo enemigo de Israel. Dios juzga a esta nación por vanagloriarse por la conquista de Israel a manos de Babilonia. Ellos invaden territorio israelí y ensanchan su territorio. Aprovechando que Babilonia destruye a Israel, utilizan la fuerza bruta contra el pueblo, abriendo el vientre de las mujeres embarazadas y matándolas. Por esta razón Dios destruye a este pueblo por su maldad mediante Babilonia, que los borra como nación. Profecía contra Moab. Fue castigada por su soberbia y arrogancia. Se burló de Israel cuando ésta cayó a manos de Babilonia. Dijo: Israel es como las demás naciones, y conspiró contra ella. Por esta razón Dios la entregó a Babilonia, la cual la invade y hace de su territorio un botín. Profecía contra Edom. Edom, pueblo hermano de Israel, descendiente de Esau, hermano de Isaac. Este pueblo siempre fue enemigo de Israel, lo persiguió y le quitó territorio. Cuando Israel fue tomada por Babilonia, se engrandecieron y alegaron, por eso Dios los destruyó por intermedio de Babilonia. Profecía contra los filisteos. Los filisteos fueron un importante puerto comercial en el Mediterráneo. Posiblemente una de sus colonias fue Cartago. Fue un gran imperio que comerciaba por mar en todo el Mediterráneo. Casi en toda su historia, casi nunca fue enemiga de Israel, pero Jezabel quiso destruir la adoración verdadera.
Dios castigó a los filisteos por vender a los judíos a pueblos extranjeros, y saquear sus riquezas. Se engrandecieron contra Dios, por eso Yahvé los entregó a Babilonia. La profecía contra Tiro. Tiro era los mismos finicios. Dios describe a Tiro, sus calles y ciudades, su robusto comercio, y cómo ésta se enalteció. Dios les describe la multitud de sus soldados y ejércitos, que sirvieron a su nación, y cómo los pueblos de la época llevaban sus recursos a la ciudad para comerciar y por creerse los señores de las naciones, y enaltecerse contra Israel y vender a los israelíes a otros pueblos, y saquear las riquezas de los pueblos. Dios los destruye del todo. Dios describe a la ciudad de Tiro, su magnificencia y esplendor, su riqueza y el porqué de su caída. Por creerse un dios, su rey, siendo solo un hombre, se engrandeció contra el Altísimo y quiso ser como él. Pero también se da una descripción de Satanás, y como este es descrito como Dios, lo creó perfecto, pero hay maldad en él. Era un sabio y hermoso querubín. La música fue puesta cuando nació, pero se vanaglorió de su belleza y cayó. Profecía contra Sidón. Sidón, ciudad portuaria filistea, juzgada también por haberse enaltecido en contra de Yahvé, saqueando las riquezas de Israel y vendiendo sus habitantes a pueblos extranjeros. Profecía contra Egipto. Yahvé llama gran dragón a Egipto, lo que representa poder de potencia. Israel se alió con Egipto para repeler a Babilonia, pero el Eterno dijo que juzgaría a Egipto por ser débil. No es un báculo de apoyo confiable, y de paso hizo pecar a Israel. Por eso expresa que Nabucodonosor pagará a sus soldados con la conquista de Egipto, y la esparcirá 40 años, pero al cabo del final de estos 40 años los constituirá nación de nuevo, pero con menos poder, una nación insignificante. Dios destruye la coalición militar y económica que sostenía Egipto. Etiopía, Fut, Luz, Arabia, Libia caerán por manos del rey Nabucodonosor. Yahvé hace una comparación de Egipto y Asiria, esta última, de cómo creció su imperio y de cómo las naciones del mundo caían en su influencia, pero por su poderío se engrandecieron y se vanagloriaron ante el Altísimo y fueron destruidas. El mismo ejemplo Dios lo utiliza para describir a Egipto y el juicio que le sobrevendría. Dios saca a Egipto con su red y la lleva al desierto, en donde la entrega al rey de Babilonia. Le dice que bajará al sepulcro, al Seol, donde se encuentra Asiria, Moab, Amonitas, y bajará a Egipto. Profecía contra el monte Seir. Seir, otro nombre de Edom, hermano de Isaac, nación hermana de Israel. Esta nación siempre estuvo en oposición a Yahvé y a Israel. Esaú quiso matar a Isaac cuando éste le vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Después que se constituyó en nación, los edomitas incursionaron y hicieron guerra a Israel, y hicieron que Israel cayera en la idolatría de ídolos. Pero cuando Babilonia invadió a Israel, estos se gloriaron y disfrutaron esa invasión, y codiciaron las dos naciones, Judá e Israel, y esperaban a los escapados de la guerra, y los mataban en sus tierras y los robaban. Por esta causa el Eterno trajo juicio sobre Edom a tal punto que la exterminó de a tierra a manos de Babilonia y su rey Nabucodonosor. Restauración futura de Israel. Yahvé dice a Israel que por llevar el oprobio que han hecho las naciones hacia ella, él juzgará a estos pueblos que se engrandecieron y se apropiaron de ellos. Edom sobre todo dice que se disputaron sus territorios con alegría. Yahvé les dice que él juzgará a estas naciones y que ellos verán como Dios restaura de nuevo a Israel en sus territorios, bendiciéndolos de nuevo con grano, fruta, y limpiándolo de sus pecados, recogiéndolos de las naciones a donde los había dispersado, pero que no lo hacía por ellos, lo hacía por su nombre, el cual era profanado entre las naciones. Dios le dice a Israel que dar su rama, lo que quiere decir que Israel volvería a su patria y viviría en paz, que daría fruto como nación, y que Dios estaba con ellos, los bendeciría para que volviera y tomaran su herencia. Le dice que la sociedad crecería y que la nación prosperaría, pero esta profecía va más allá en el futuro, ya que él también les dice que nunca más le matarán a sus hijos, ni ella dará a sus hijos a la muerte, pero esto no sucederá sino hasta el reino instaure la nueva Jerusalén y reine Cristo sobre la humanidad. Profecía contra Gog. Para entender esta profecía debemos primero estudiar la geografía de las naciones atacantes. Al saber de dónde provienen, tendremos un panorama de cómo se desarrollarán los acontecimientos. A continuación, una descripción de cada nación. Gog, descendiente de la tribu de Rubén, unos de los hijos de Jacob, la tribu de Israel, estaban ubicados en los territorios de los antiguos amonitas, pueblo al que Yahvé destruyó por vanagloriarse por la caída de Israel y tomar los territorios cuando los babilonios los atacaron.
En la actualidad estos territorios los ocupa Jordania y Cisjordania, ambas naciones de religión musulmana. Gog es descrito como un líder, es el que lleva la vanguardia en la operación militar de invasión contra Israel. Las dos posibles descripciones es que Gog sea el anticristo, el Mesías esperado por israelíes y musulmanes, y la otra posibilidad es que Gog sea la nación en donde se encuentra el teatro de operaciones que dirige la invasión. Magog. En la tabla de las naciones de Génesis capítulo 10 versículo 2, nos describe los hijos de Jafet hijo de Noé, del cual nació Magog. El versículo nos dice que poblaron las costas según sus lenguas y naciones, y es príncipe soberano de sus naciones, es potencia de la región. De Jafet nacieron Magog, Gomer, los cimerios y Madai, es decir los medos y persas. Magog es descrita como la tierra que habitan los pueblos medos y persas del actual Irán e Irak. Mesec y Tubal son hijos de Jafet, estaban al norte de Palestina, Persia, la actual Irán e Irak. Cus, primer hijo de Cam, fue padre de 6 hijos: Seba, Avila, Sapta, Rahama, Sacteca y Nemrod. Las razas oscuras, posiblemente Etiopía o Egipto. Fut, otra nación africana, posiblemente otro nombre de Egipto o Etiopía. Togarma, Turquía. Los pueblos que habitan el Mar Negro. Bien, cuando vemos la descripción de las naciones atacantes, vemos que es una coalición islámica procedente de Oriente Medio, África y sur de Europa, posiblemente Turquía. El Salmo 120 versículo 5 de David nos describe la situación: ay de mí, que moro en Mesec y habito entre las tiendas de Cedar. Mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, me hacen la guerra. Como dice el Salmo, estas naciones aborrecen la paz, no la quieren y buscan el conflicto y la destrucción de Israel. Mesec está ubicada en Líbano y Siria. Actualmente Cedar es Arabia. Jordania buscan la discordia, buscan la conquista. Las naciones islámicas musulmanas nunca han querido buscar la paz con Israel. Ellos han hablado abiertamente que quieren destruir la nación, lo que cumplen las palabras de David, que dice que aborrecen la paz. Esta profecía viene después del capítulo 36, que habla de la restauración de Israel, y el capítulo 37, que habla de los huesos secos en el valle, y cómo vuelven a ser seres vivos, una representación de Israel revivida, y la simbología profética de la reunión de Judá y Israel mediante 2 varas unidas. Dios está en contra de Gog, y el mismo Dios sacará a Gog y a su coalición de naciones para quebrantarla y destruirlas. La reunión de la coalición atacante se reúne en pos de Gog, él es el comandante. Esta coalición se reúne con un solo pensamiento: atacar a Israel, una nación salvada de la espada y apartada de las naciones, y que mora confiadamente, no tiene muros ni cerrojos en la puerta. ¿Para qué Gog subir contra Israel? Para arrebatar despojo, para tomar botín, para poner sus manos sobre la tierra ya pobladas por gentes, ganado y posesiones. Dios trae a Gog sobre Israel para santificarse delante de las naciones. ¿Por qué Dios está en contra de Gog? Porque no ama la paz, la aborrece y conspira contra Israel para destruirla. No solo engaña a Israel, engaña a todas las naciones. Posiblemente su negocio o forma de vida sea la guerra. Palestina, Irán, Irak y todo el mundo islámico junto con Turquía buscan la guerra, están en conflicto entre ellos mismos por petróleo y gas, y por alianzas con potencias extranjeras. Irán es aliado de Palestina y Siria, y son enemigos ideológicos de Israel, tanto política como religiosamente. También disputan una guerra ideológica y política con Arabia Saudita, y las potencias del Golfo. Arabia Saudita es aliado de Israel y Estados Unidos. El petróleo parece ser el motivo de la disputa, en donde las potencias China y Rusia de izquierda y Estados Unidos y la Unión Europea derecha influencian a las naciones de Oriente Medio para que estén en conflicto. Gog es el líder, el comandante, y es príncipe y soberano, lo cual nos indica que es comandante de la operación. La palabra nos revela que Gog es un descendiente de la tribu de Rubén, hijo de Jacob. Esta tribu se encontraba en los territorios de los amonitas, actualmente lo que hoy es Jordania y Cisjordania. Dios sacará a Gog para hacerse conocer a las naciones, mediante ellos él juzgará a Gog y a los pueblos que salen a la batalla con él por el mal pensamiento que tienen, por no buscar la paz a sus vecinos y por tentar a Israel.
La palabra nos dice que Israel es una nación salvada de la espada. En pocas palabras, no vio guerra salvada de un conflicto militar. Posiblemente antes de la guerra contra Gog habrá antes una guerra en la región. Israel no sea parte de ella. Recordemos que Irán y Arabia Saudita se disputan el liderazgo de Oriente como economía y como potencia militar de la zona. Además, Irán es una nación chií, la rama conservadora de Islam, y Arabia Saudita es una nación sunita, la rama radical del Islam wahabita. Ambas conviven pero son enemigas ideológicamente, así que Israel es salvada de la espada de la guerra que posiblemente paliarán estos pueblos. La palabra revela que Israel morará confiadamente, no tendrán muros ni cerrojos en las puertas. En pocas palabras, se sentirán totalmente seguros sin enemigos, y también nos dice que tendrán prosperidad económica, ganado posesiones. En la actualidad Israel no está segura. Sirpe es atacada por Hezbollah y fanáticos islámicos con cohetes y artefactos explosivos rudimentarios. Hacen túneles en la frontera para atentar contra la nación. Nada que ver con la profecía de Ezequiel, que dice que estarán en seguridad a la hora del ataque. Pero en la actualidad Israel goza de una economía pujante, posiblemente la mejor de la región, y su progreso científico es notable y admirable. La palabra revela por qué Gog sube a la guerra contra Israel para arrebatar, en pocas palabras, robar a Israel para tomar botín, llevarse la riqueza y algo que revela su oscuro objetivo: tomar la tierra. En pocas palabras, eliminar al Estado de Israel. Dios dice que Él habló de este día por medio de los profetas. Él trae a Gog para destruirla. El pensamiento de Gog es acabar con Israel y ser como Dios, heredar la tierra. Se ve la influencia del maligno. Naturalmente esta profecía es para el futuro no muy lejano, ya que solo 4 imperios han hecho daño a Israel. Egipto, mediante el faraón Sisac, invadió Jerusalén pero no destruyó la ciudad. Siria, el cual con el rey Senaquerib invadió Israel, pero Dios salvó a Israel enviando un ángel que mató a 184,000 soldados asirios en una noche mientras dormían. Pero aunque hubo una intervención divina, no tembló ni cayó fuego del cielo sobre sus tropas, ni peste ni espada. El otro imperio que ataca a Israel fue Babilonia, el cual Dios dejó que castigara a su pueblo por su rebeldía. Estos se llevaron al cautiverio a Israel, pero todo con permiso de Yahvé. Roma fue el último imperio que atacó Israel. Este la destruyó por completo, sacándolos del concierto de naciones y desterrándolos por todo el mundo. Después hubo guerras, las cruzadas entre musulmanes y cristianos por el control de la Tierra Santa, la guerra de los 6 días, donde es reunificada Israel como nación, pero ninguna de estas guerras ha sido como la descrita por Ezequiel 38 y 39. La estrategia militar del enemigo. La palabra nos revela que Dios traerá a su pueblo, a Israel, en los días finales. Tan grande será la emigración de retorno que faltará espacio en la nación para tanta gente. De paso, el pueblo no sale de las naciones con las manos vacías. Los israelitas llevarán dinero y posesiones, tal y como fue su salida de Egipto, Babilonia y Persia, en donde los israelitas salían con posesiones por negocios que prosperaban en estas naciones. Estas riquezas le traerán prosperidad a la nación y por ende tranquilidad, tanto económica, militar, social. En un entorno tan favorable tiene que haber confianza, pero esta palabra seguridad es la clave, ya que se dice que Israel es una nación librada de la guerra, y una nación donde no hay guerra, hay prosperidad. La seguridad de Israel es por sus alianzas con potencias de la región, la cual le dan la seguridad de no ser atacada. Alianza con Egipto, Arabia Saudita, Estados Unidos, Turquía, Líbano en la actualidad. Pero si la palabra nos revela que los antiguos imperios o regiones enemigas de Israel en la actualidad la atacarán en el futuro, es porque estas alianzas fallarán o son eliminadas en esta guerra de la cual es salvada Israel. Por eso dice la palabra que Gog tendrá mal pensamiento y subirá contra Israel, porque simplemente no tiene oposición. El enemigo nota que el pueblo está sin alertad, sin muro, no esperaban el ataque. Tampoco será un ataque común, ya que será tan rápido y tan violento que Israel no podrá hacer nada para reaccionar, de manera que Dios entra en la historia humana una vez más para defender a su pueblo del enemigo. La palabra dice que Dios siente ira, que es rabia porque el ataque es injustificado, es para aniquilar la nación. El ataque es en un mal momento, la estrategia de defensa de Israel falla. Y la palabra nos dice que Dios siente celo e indignación, y reacciona al ataque. La reacción de Dios será tan rápida que la naturaleza, la tierra y los hombres temblarán ante su presencia. ¿Cómo Dios defenderá a Israel?
Dios llamará a espada contra las naciones atacantes, hará que peleen entre ellas confundiendo sus objetivos, y poniendo enemistad y duda en sus comandos, haciendo que peleen y se maten entre ellos. Traerá enfermedades y pestes contra la nación atacantes, lluvia torrencial para parar el avance enemigo. Piedra y granizo para destruir al ejército, fuego para consumirlos y lanzar a fuego contra las naciones de origen, acabando con el abastecimiento del enemigo. Será tan grande el ataque que por la reacción de Dios en defensa, se tendrá que limpiar la tierra por 7 meses. Dios paga a Gog como ella le pagó a Israel, destruyéndolos por completo y robando y saqueando sus pertenencias, ya que se dice que el pueblo quemará las armas como combustible.